Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de su canal Explorer X431. En este capítulo aprenderemos a identificar los síntomas de fallas, voltajes de alimentación y solución de la válvula jack de 2 y 4 cables. Así que si deseas saber por qué se acelera tu auto y por qué se apaga igual tu auto o calibrar la válvula sin necesidad de escáner, mira todo el video. Pero antes no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La válvula jack es la encargada de mantener el motor estable sin necesidad de pisar el acelerador. Además, acelera el motor cuando existe más carga en el motor, por ejemplo al encender el aire acondicionado o cuando vas en drive y presionas el freno. Esto evita que el motor se apague, pero cuando esta válvula falla puede presentar los siguientes síntomas de fallas. El auto se acelera, el auto se apaga al frenar, el auto se apaga al dejar de acelerar, las RPMs del motor son inestables y hay aumento en el consumo de combustible. Para diagnosticar si la válvula jack está dañada, debes de saber que hay dos tipos de válvulas, una de 2 cables y una de 4 cables. Para probar la válvula de 2 cables, debes de saber que este cuenta con dos elementos fundamentales, las cuales son 12 volts de alimentación y tierra controlada por la unidad de control. Para revisar la tierra controlada tendrás que realizarlo con un osciloscopio, ya que con un multímetro convencional no podrás. Una prueba más que podrías hacer es colocar 2 cables a las terminales de la válvula y colocarlos a batería, uno a positivo y otro a negativo. Observarás que la válvula abrirá. Lo que indica que la válvula está funcionando de manera correcta. Si la válvula no abre, es probable que esté atascada y para poder desatorarla tendrás que hacer una limpieza con limpiacarburador hasta desatorarla. En caso contrario tendrás que reemplazarla. Es muy importante que midas continuidad desde el cable de señal de la válvula hasta el módulo de control del motor, ya que así descartarás si el cable está dañado en alguna zona. Para ello tendrás que usar el diagrama eléctrico. Si tu válvula es de 4 cables, debes de saber que esta válvula cuenta con dos alimentaciones de 12 volts, que si no están presentes tendrás que revisar continuidad hasta la unidad de control del motor y si el cable está dañado tendrás que repararlo. Igual esta válvula debe contar con 2 cables de tierra controlada. Estas tierras controladas deberán ser medidos con un osciloscopio, ya que son tierras controladas y con un multímetro convencional es muy difícil diagnosticar este tipo de señal. E igual para descartar si algún cable está dañado necesitarás revisar continuidad hasta la unidad de control. Pero para saber si la válvula está funcionando de manera correcta tendrás que sacarla y tapar con un trapo el orificio donde sacaste la válvula para evitar que el auto se acelere cuando lo arranques. Ya que hayas tapado el orificio con un trapo, arranca el auto y observarás que cada vez que aceleres el motor el vástago de la válvula se contraerá y al dejar de acelerar el vástago saldrá. Esto es un indicio que la válvula está funcionando de manera correcta, además de que sus alimentaciones y sus señales están funcionando correctamente. Una falla muy común en las válvulas jack de este tipo es que se descalibren y que ocasionen las fallas mencionadas anteriormente. Para poder calibrarlas sin necesidad de un escáner tendrás que realizar los siguientes pasos. Pon el contacto en posición de on y espera 10 segundos. Pon el contacto en posición de off y espera 10 segundos. Pon el contacto en posición de on y espera 10 segundos. Pon el contacto en posición de off y espera 10 segundos. Pon el contacto en posición de on y espera 10 segundos. Pon el contacto en posición de off y espera 10 segundos. Y por último, arranca el auto. Estos son los pasos para calibrar una válvula jack sin necesidad de escáner automotriz. Te recomiendo los siguientes videos en la cual aprenderás los síntomas de fallas, voltajes de alimentaciones y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto.